Lo último que habíamos quedado, a ver, Nazaret, ¿me puede ayudar? Ah, ya. La fórmula, sí, ya. Bueno, vamos a continuar con el avance. En este caso, nosotros vamos a trabajar sobre el tema de la interacción que hay entre el alimento con el medio ambiente. Como ustedes han visto, hay alimentos que nosotros, los ambientes, tenemos que controlar. Hay una pérdida de humedad y hay otros que ganan a humedad. Ese término nosotros tenemos que llegar. Nace un concepto que un señor nos lo plantea, que dice que tenemos que la vida útil estaba relacionado con esa humedad de equilibrio, de donde el alimento ya no pierda humedad. Pero esa humedad de equilibrio es que el alimento es sometido a diferentes tipos de atmósfera. Depende del contenido de humedad del aire. Entonces nosotros tenemos que saber, hay alimentos que es específico para cada alimento, la capacidad que tienen algunas moléculas que están participando en la estructura del alimento de retener agua o de retener agua o de liberar agua. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Un término que vamos a empezar a ver son las isotermas de sorción. Las isotermas de sorción, como ustedes han visto, es la relación entre contenido de humedad versus la actividad de agua. El relacionamiento. Entonces, nosotros tenemos que conocer estas curvas de equilibrio antes de empezar. Tenemos que saber qué tipos de alimentos nosotros disponemos o tenemos. Entonces, es muy importante. Voy a ver si tengo la presentación. Un segundo. Nosotros habíamos hablado de estas isotermas de sorción. Entonces, esta relación, está la presentación ahí, el relacionamiento, la interacción entre el alimento y el ambiente. Entonces, es muy importante, cuando ya conocemos los contenidos de humedad en nuestros alimentos, sabemos cuánto de agua, ahora tenemos que saber ya la interacción que hay y tenemos que saber el comportamiento en el equilibrio. Para eso se construyen lo que llamamos estas isotermas de sorción. Estas isotermas de sorción pueden tener diferentes formas y tamaños, ¿no? Depende del tipo de moléculas que nosotros tengamos. Hay moléculas que aman al agua y hay moléculas que rechazan al agua. Entonces nosotros, antes de construir, tenemos que saber qué tipo de moléculas nosotros estamos trabajando para tener esta humedad de equilibrio, donde el alimento ya no pierde o gana el alimento. Entonces, por ejemplo, esta papita frita que nosotros las hemos secado, si yo la dejo al medio ambiente, ¿qué es lo que le va a pasar? Con esa papa, al inicio, poniéndola a una atmósfera de 0,6 en un ambiente, yo la voy a envasar en un ambiente seco. El aire va a tener una humedad del 0,6%. Cuando tiene esa atmósfera, esta papa frita, va a tener un cierto contenido de humedad, como lo ven en la gráfica. ¿Me están entendiendo ahí, no? Tenemos un contenido de humedad inicial. Esta papa, ¿qué le va a pasar cuando la dejo al medio ambiente? Si nosotros vemos que esta es su curva de equilibrio de la papa. Esas curvas de equilibrio nosotros las tenemos que construir. Como ingeniero, primero hay que construir la curva de equilibrio a una determinada temperatura. Entonces, estas curvas de equilibrio nosotros las construimos y en laboratorio ya tenemos que tener cómo es la estructura de nuestro alimento, esa curva. Entonces, cuando yo tengo esa línea amarilla ya construida, que es mi curva de equilibrio, ahí determino, por ejemplo, esta papa, cuánta humedad va a ganar. Y tengo mi humedad final, que le llamamos humedad de equilibrio. La diferencia, nosotros, eso es lo que tenemos, que cuánto va a ganar. Se va a humedecer, pero va a llegar a un momento en que va a llegar a su curva de equilibrio. Entonces, esa curva de equilibrio es lo que
se utilizó este término como un contenido de humedad que nosotros le llamamos, teniendo la curva de equilibrio, nosotros sabemos qué es lo que va a suceder con nuestro alimento, si va a ganar o va a perder. Entonces, de acuerdo al tipo de moléculas que tengamos, va a dar este comportamiento. Aquí tiene una forma de S alargada, esta línea amarilla, para lo cual nosotros lo que hacemos es verificar esto. ¿Qué pasa en el caso de la... Es al revés ya, en el caso de la cáscara de naranja. Nosotros tenemos una humedad de equilibrio inicial, está por arriba de su curva de equilibrio, la S es la curva de equilibrio. Entonces tenemos que esta va a perder. ¿Hasta cuándo va a perder? Esa es la curva de equilibrio. Aquí nosotros tenemos, esta va a perder hasta que quede así la estructura. Entonces, esta papa va a quedar así de seca, esa es su humedad de equilibrio. Entonces, es muy importante para nosotros conocer las humedades de equilibrio de los alimentos. Y conociendo esa humedad de equilibrio, un factor muy importante que determinamos nosotros es la actividad de agua. La actividad de agua tiene que ver con cómo es una medida que vamos a empezar a conocer con ustedes y ahorita les voy a proyectar un video. ¿Me han entendido hasta aquí? Hola, hola. Jóvenes, Nazaret, ¿me escuchó? Sí se escucha, ingeniero. Ah, ya. Yo creo que con el video ya va a ser un poquito más claro. No, pero ¿qué no han entendido? A ver, dígame quién me habló ahorita, Gutiérrez, Alejandra. ¿Cómo se arma la curva? Ah, la curva, ya, ese con el video lo vamos a entender. Ahí en la curva nosotros lo que hacemos es ya primero tener el concepto de actividad de agua, ¿no? La actividad de agua es una medida de equilibrio que nosotros tenemos que conocer para decir que este alimento va a durar más o menos tiempo. Entonces, esa curva de equilibrio no es lo que nosotros tenemos que manejar. Entonces, pero lo primero hay que construir esta curva de isoterma de absorción. La humedad la tenemos. Ahora, ¿cómo medimos la actividad de agua? Es lo que vamos a empezar a ver. Que es cómo medimos la actividad de agua, que es para nosotros es un término de equilibrio, donde el alimento no gana ni pierde agua, donde ya no puede. Entonces nosotros, la medida de actividad de agua nos da a nosotros ese punto de equilibrio. ¿Y qué contenido de humedad tiene en ese punto con el aire? ¿Entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Entonces nosotros, la actividad de agua, este es el concepto más básico que tenemos. El concepto más básico que teníamos que es la relación entre las presiones interna del alimento sobre la presión del agua pura. Y este valor valía entre 0 y 1. Es lo que nosotros manejamos como actividad de agua. Entonces, para nosotros, vamos a ver un videito donde explica todo esto que les voy a compartir en este momento. Y ya después lo vamos a discutir conmigo. Buenas tardes a todos. Me van a decir si se ve el video, ¿ya? Por favor, me van
¿Ahí? ¿Se ve el video? Hola, hola. Ya, bueno. Y bienvenidos al seminario Fundamentos Básicos sobre los seminarios online en el ámbito de la industria agroalimentaria, también cosmética, farmacéutica y veterinaria, y con todas las aplicaciones, usos y diferentes áreas de aplicación que puedan ser interesantes. Por lo que os agradeceríamos a todos los que participáis en los seminarios que nos enviaseis cualquier duda o consulta o cualquier tipo de aplicación o ámbito que os interesaría. Ganadería, industria cárnica. Empezaremos con el seminario. El seminario lo hemos dividido en 3 partes. Definir qué es la actividad de agua y el concepto de actividad de agua, cómo medir el parámetro y las aplicaciones que tiene la actividad de agua en la calidad y seguridad de los productos alimentarios. Y también cómo controlar la actividad de agua y al mismo tiempo emplearla como una herramienta de control. La actividad de agua es un parámetro dimensional que va de 0 a 1, siendo 1 el valor de actividad de agua del agua pura. Y se define como la medida del estado de energía del agua en un sistema. En la bibliografía encontraréis numerosas definiciones, algunas más antiguas y sobre todo mucho más conceptuales, como que la actividad de agua es la cantidad de agua libre que hay en un producto, o bien es la fuerza impulsora para el movimiento de agua desde regiones de elevado valor de actividad de agua a regiones con un valor más bajo. También es frecuente encontrar definiciones que hacen referencia al principio de medida. Una de ellas es que la actividad de agua es la relación entre la presión parcial de vapor del producto y el vapor de agua pura a la misma temperatura. O bien que la actividad de agua se mide equilibrando un producto con su fase vapor y midiendo la humedad relativa de esta fase vapor a una temperatura determinada. La actividad de agua surge de esta fórmula, de la fórmula del potencial químico y concretamente de este parámetro, que es la fugacidad, o bien la tendencia al escape del agua en un sistema. A efectos prácticos, en la mayoría de condiciones en las que los alimentos se encuentran, se elaboran o trabajamos con ellos, la fugacidad es equivalente a la presión de vapor. El equilibrio o un sistema alcanza el equilibrio cuando el potencial es el mismo en todas las partes de este sistema. Alcanzar el equilibrio entre el líquido y las fases del vapor indica que el potencial es el mismo para estas fases. Empezaremos con el seminario. El seminario lo hemos dividido en 3 partes. Emplearla como una herramienta de control. Agua en un sistema. En la bibliografía encontraréis numerosas definiciones, algunas más antiguas y sobre todo mucho más conceptuales, como que la actividad de agua es la cantidad de agua libre que hay en un producto, o bien es la fuerza impulsora para el movimiento de agua desde regiones de elevado valor de actividad de agua a regiones con un valor más bajo. También es frecuente encontrar definiciones que hacen referencia al principio de medida. Una de ellas es que la actividad de agua es la relación entre la presión parcial de vapor del producto y el vapor de agua pura a la misma temperatura. O bien que la actividad de agua se mide equilibrando un producto con su fase vapor y midiendo la humedad relativa de esta fase vapor a una temperatura determinada. La actividad de agua surge de esta fórmula, de la fórmula del potencial químico y concretamente de este parámetro, que es la fugacidad, o bien la tendencia al escape del agua en un sistema. A efectos prácticos, en la mayoría de condiciones en las que los alimentos se encuentran, se elaboran o trabajamos con ellos, la fugacidad es equivalente a la presión de vapor. El equilibrio
o un sistema alcanza el equilibrio cuando el potencial es el mismo en todas las partes de este sistema. Alcanzar el equilibrio entre el líquido y las fases del vapor indica que el potencial es el mismo para estas fases, y este hecho es el que permite medir la fase de vapor para determinar la actividad de agua dentro de nuestra muestra. En la bibliografía es muy frecuente encontrar ejemplos y ensayos que tratan de ilustrar estas relaciones de equilibrio. Uno de los más habituales son ensayos en los que se introducen diferentes alimentos, como en el de la diapositiva, que está hecho con galletas y queso. Ambos se equilibran por separado en un contenedor que contiene cloruro sódico saturado. En el caso de las galletas, el valor de humedad inicial era del 4% y un valor de actividad de agua de 0,30. Al final del ensayo, y tras alcanzar el equilibrio con el cloruro sódico del contenedor, el valor de humedad final fue del 20% y la actividad de agua de 0,75. Durante el tiempo que las galletas estuvieron en el contenedor, experimentaron un aumento en su contenido de humedad y también un aumento en su valor de actividad de agua. En el caso del queso, se partió de un valor inicial de humedad del 60%. Al finalizar el ensayo, el valor fue del 30%. Y en el caso de la actividad de agua, se pasó de un valor de actividad de agua de 0,90 a 0,75. En este caso, como refleja la gráfica, con el tiempo el contenido de humedad del queso disminuyó. Pero ¿qué sucedería si ahora estos dos productos, el queso y las galletas, los juntamos? Hasta ahí, jóvenes, ¿están entendiendo el concepto de actividad de agua? Hola, hola. Sí, ingeniero, ya se está entendiendo mejor. Bueno, en realidad no está tan difícil de entenderlo. Ya, a ver. Ya, lo que nosotros estamos viendo, la pregunta, a ver aquí, la galleta y el queso, si colocamos juntos, la galleta tiene 20% humedad y el queso tiene 30%, ¿hacia dónde se mueve el agua? Hacia la galleta. A ver. Hacia la galleta se iría y porque se volvería más blandita. A ver, ¿y cuál es el otro concepto que estamos estudiando? ¿Qué es el concepto que estamos estudiando? ¿Qué es actividad de agua para usted? A ver. Es ay, no sé cómo decirlo con palabras técnicas. Es como que la cantidad de agua que tiene un alimento, se podría decir. No, la actividad de agua es el punto de equilibrio que nosotros tenemos. Cuando hay un equilibrio, ya no hay. La actividad de agua nos da una medida de equilibrio, donde nos indica la medida de la energía que tiene el agua para escapar o retenerse en un alimento. Eso es la actividad de agua. Nos dice en qué y en cada uno va a tener. ¿Qué es lo que pasó en esto de acá que estábamos mostrando? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en esta curva? ¿Cuál es la humedad de equilibrio en ambos puntos? En esta gráfica lo que hicieron fue poner galletas en un desecador. Galletas en un desecador. Conocen los desecadores, ¿no? Y dejando en equilibrio en el tiempo. Esa galleta al inicio tenía 4% de humedad y tenía una actividad acuosa de 0,30. Se la dejó en equilibrio con una solución de cloruro de sodio que tenía 0,75. Pero, ¿qué le pasó al producto? Como tenía baja humedad y aumentó a 0,75. Entonces, para nosotros, en este caso, es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Eso es lo que pasó en el queso.
El queso subió, la galleta subió de 4 a 20% en el tiempo. Y el queso disminuyó, porque el queso tenía más humedad en 0,9, pero al llegar al equilibrio, el queso, el punto de equilibrio, ¿cuál es el punto de equilibrio aquí? La actividad de agua nos da el punto de equilibrio a nosotros. ¿Cuánto es el punto de equilibrio? ¿Y me responde? $0,75 es el punto de equilibrio. Entonces, si la actividad de agua nos da la medida, si ambas tienen con la misma actividad de agua, tanto la galleta, ¿se va a mover el agua o no? Lo que dice acá la pregunta. 30. Al final del ensayo, y tras alcanzar el equilibrio con el cloruro sódico del contenedor, el valor de humedad final fue del 20% y la actividad de agua de 0,75. Durante el tiempo que las galletas estuvieron en el contenedor, experimentaron un aumento en su contenido de humedad y también un aumento en su valor de actividad de agua. En el caso del queso, se partió de un valor inicial de humedad del 60%. Al finalizar el ensayo, el valor fue del 30%. Y en el caso de la actividad de agua, se pasó de un valor de actividad de agua de 0,90 a 0,75. En este caso, como refleja la gráfica, con el tiempo el contenido de humedad del queso disminuyó. Pero ¿qué sucedería si ahora estos dos productos, el queso y las galletas, los juntamos? ¿Qué pasa ahí? Si ambos ya tienen la misma humedad de equilibrio. ¿Hola? Se quedarían con la misma humedad si ambos tuvieran lo mismo. Si ambos tienen la actividad acuosa de 0,75 y 0,75. ¿Va a haber movimiento de agua? No. Están en equilibrio. No debería haber. Por lo tanto, nosotros, eso es lo que estudiamos nosotros. Fíjense, una señora, les comento yo esto, vendía alfajores. Era una galleta con su dulce de leche y por afuera la recubría con chocolate. La señora, a los dos, ¿qué hacía cuando ella vendía su alimento? El primer día la galleta estaba dura. Después de 4 días, ya su galleta estaba blanda. ¿Por qué? Porque había una transferencia de agua, ¿de dónde? Del dulce hacia la galleta. Entonces la señora viene, ingeniero, mire, al estar la galleta húmeda, hay movilidad en las moléculas y se mueven ya empiezan las reacciones de deterioro. ¿Qué es el problema entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ingenieros? A mí me dice la señora, ayúdeme, ingeniero, a que dure más tiempo mi producto. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué solución le doy? Yo como ingeniero, ¿qué creen ustedes que le dije a la señora? A ver, ¿alguien me puede dar una pauta? Hablen, chicos, sin miedo, sin equivocarse. Que todos los productos tengan la misma actividad de agua. Exactamente. Si yo voy a hacer, eso es la solución. La solución es llegar a esa humedad de equilibrio. Entonces la señora, pero con esa actividad de agua yo tengo un contenido de humedad diferente que va a tener. Entonces mi dulce, una cosa fue, yo para que no haya transferencia, la recomendación era hacer el dulce mucho más, que tenga menos agua. Y nosotros ponerle un gel que no haya transferencia, inclusive ponerle una gelatina, una goma que no me permita el paso del agua hacia la galleta. Y con eso aumentamos mucho la vida útil, pero el concepto principal es que la actividad acuosa, tanto de mi dulce como de mi galleta, sean iguales. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando mezclamos así productos.
¿Me entienden? Entonces vamos a continuar a ver. ¿Hacia dónde se mueve el agua? Las galletas tienen un porcentaje de humedad del 20% y el queso un 30% de humedad, pero ambos tienen un valor de actividad de agua igual a 0,75. Como los productos se han equilibrado, sus potenciales son iguales y al ser iguales no habrá intercambio de agua, ya que, como he comentado, el valor de actividad de agua de la galleta, del queso y del ambiente es de 0,75. El contenido de humedad y la actividad de agua son parámetros diferentes. Están relacionados, pero son diferentes. El contenido de humedad es una expresión cuantitativa del agua en una muestra sobre una base seca o húmeda y es una propiedad extensiva que depende de la cantidad del material. En cambio, la actividad de agua es una medida cualitativa, mide el estado del agua en un sistema y es una cualidad interna que no depende de la cantidad de material, por lo que es frecuente en un mismo producto poder encontrar valores de actividad de agua diferentes. Entonces, cuando nosotros ya conocemos esa isoterma de sorción, es muy importante por qué utilizar este término de actividad de agua. La actividad de agua, nosotros sabemos, por ejemplo, que a inferiores a 0,6 de actividad de agua no se desarrollan mohos ni valores inferiores a 0,6, no hay desarrollo de mohos, levaduras y bacterias, pero sabemos qué tipo de reacciones hay. Entonces, es muy importante conocer nosotros que no puedo dar la vida útil si no conozco yo el contenido de la actividad de agua. El contenido de agua no me sirve. Me tengo que estar relacionado con el medio, con el equilibrio, con el ambiente de alimento. Entonces, nosotros cuando envasamos alimentos, a veces tenemos que tomar muy en cuenta el ambiente, la interacción que tiene mi alimento frente al ambiente. Por lo tanto, a nosotros conocer la actividad de agua, vamos a saber, fíjense, una compañera de ustedes venía, ingeniero, me decía, estoy vendiendo papas fritas. ¿Y qué me comentaba ella? Me comentaba que le he puesto todos los conservantes químicos, le he puesto todo. Pero ¿qué hacía ella? Su gran problema, si se fijan aquí, la reacción de oxidación versus actividad de agua, ella la secaba demasiado, donde su velocidad de oxidación es máxima. ¿Qué es lo que tenía que hacer esta señora para evitar ese problema? Esta señorita, esta compañera de ustedes, no secarlas demasiado sus papas. Porque si ella seca demasiado, tenían el problema que nosotros llamamos ahí, el problema de... entonces, es muy importante este parámetro de conservación llamado de actividad de agua, porque nos informa, hay alumnos que hacen fideo, por ejemplo, un fideo que tiene 4% más, y van y le piden ahí al ingeniero Pedraza, cuando estaba el ingeniero Pedraza o a la ingeniera Rosana, cuando van y le piden ahí, hágame análisis microbiológico. Yo digo, qué tontos estos alumnos, ¿cómo van a pedir análisis microbiológico? Si por debajo de ese valor de 0,6 no hay ningún desarrollo de... ¿Me están entendiendo este parámetro de conservación, no? Sí, ingeniero. Entonces, como ingenieros, ustedes tienen que saber, fíjense, y esta compañera, ¿qué es la solución que yo le di? Que su velocidad de reacción sea mínima, por lo tanto no debería secarlas demasiado sus papas. Y su velocidad de reacción es mínima. Ahí van a actuar sus conservantes. Entonces, este mapa es lo que nosotros debemos manejar como ingenieros. Entonces, ¿qué es actividad de agua? A ver, para ustedes, ¿quién me dice uno que me pueda ayudar? ¿Qué es la actividad de agua? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio. ¿Y ese punto de equilibrio qué nos da? Nos dice... Claro, nos dice, ahí ese punto de equilibrio a nosotros no es el tiempo, es un parámetro que podemos usarlo para determinar qué tipos de reacciones o qué tipos de deterioros puede tener el alimento. Por ejemplo, si yo vendo un alimento
con una actividad de 0,85, yo me evito de que hayan bacterias. Ya no hay bacterias. Pero va a haber presencia de mohos y levaduras, por ejemplo. Entonces yo solamente, sin embargo, hay alumnos que hacen alimento con 0,85 y le están poniendo un bactericida. Están gastando platas en vano. Solamente le tienen que poner uno que actúe sobre, por ejemplo, un dulce de leche. Un dulce de leche tiene una actividad acuosa de 0,75. El único que yo tengo, el 0,75, lo que puedo tener es desarrollo de levadura y algunos mohos. Para evitar eso, ¿qué es lo que hago yo? En el dulce de leche le puedo poner una. ¿Y dónde se desarrollan los mohos o las levaduras? Específicamente los mohos, si decimos nosotros, en el ambiente. Entonces, lo que puedo hacer es, una de las tareas para evitar que no haya presencia de moho es filtrarlo del aire. O otra es agregarle un componente químico. En este caso, nosotros usamos sorbato de potasio, por ejemplo, o ácido propiónico. Cualquiera son antimoho. Entonces, ya como ingeniero, ya nosotros nos dan las pautas de cómo conservar un alimento. ¿Me están entendiendo? Pero antes de conocer estas reacciones exteriores, yo tengo que conocer lo que les decía, las isotermas de absorción. O sea, yo tengo que conocer qué es una isoterma de absorción. Es una curva que lo hago a una misma temperatura y lo que vamos a ver es cómo se construyen ya esas isotermas de absorción. Hasta aquí está entendido. El concepto de actividad de agua que tienen que tener ustedes es, mide el estado de energía que tiene cuánto de energía tiene el agua para moverse o no moverse, es la actividad de agua. Entonces, a ese estado de energía, nosotros tenemos que saber cuánto es el contenido de humedad. Con eso nosotros ya sabemos qué tipo de reacciones de deterioro pueden ocurrir en un alimento. ¿Hasta ahí? ¿Entendido? ¿Entendido el concepto? Bueno, vamos a continuar viendo el video. Cualquier cosita me pregunta. La calidad de agua son parámetros diferentes. Están relacionados, pero son diferentes. El contenido de humedad es una expresión cuantitativa del agua en una muestra sobre una base seca o húmeda. Y es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de material. En cambio, la actividad de agua es una medida cualitativa. Mide el estado del agua en un sistema y es una cualidad interna que no depende de la cantidad de material, por lo que es frecuente en un mismo producto poder encontrar valores de actividad de agua diferentes. La actividad de agua como parámetro tiene muchas ventajas, ya que proporciona información detallada del desarrollo de microorganismos, la migración de humedad, la estabilidad química, la estabilidad bioquímica, las propiedades físicas, la mayoría de ellas relacionadas con la textura, y la vida útil de un producto. Las tasas de reacción de algunas de estas reacciones se muestran en el gráfico frente al valor de actividad de agua. Y son importantes dependiendo de cuál es la reacción más perjudicial para nuestro producto. Podemos intentar ver en qué valores de actividad de agua nos interesaría trabajar para evitar alguna de estas reacciones. El contenido de agua, el contenido de humedad, no informa sobre estos parámetros. Pero a pesar de las diferencias, la actividad de agua y el contenido de humedad están relacionados. Y están relacionados mediante una gráfica o unas ecuaciones que se denominan isotermas de absorción de humedad, que son únicas, son específicas para cada producto y para una misma temperatura. Tienen numerosas aplicaciones. Permiten establecer niveles críticos de actividad de agua para los alimentos, cómo les afectarían los cambios de temperatura, calcular necesidades de envasado y mejorar la vida útil. También nos informarían sobre cómo son los cambios físicos, cómo le afectaría un cambio en el contenido de humedad a la textura, la gomosidad, si nuestro producto puede perder la capacidad de crujir. También interviene en el mejorar cómo se mezclan y almacenan los ingredientes y productos secos, y al mismo tiempo nos informa sobre las reacciones químicas, la estabilidad de los productos y la velocidad a la que pueden tener lugar estas reacciones químicas. La actividad de agua está controlada por las propiedades enlazantes del agua. Una parte del agua presente en el contenido total del producto
se unen fuertemente a sitios predeterminados químicamente. Pueden incluir grupos hidroxilos, carbonilo y amino, en el caso de las proteínas, y otros sitios polares. La combinación de estos factores. Aquí lo que vemos, a ver, ¿cómo nosotros sabemos que hay alimentos que aman al agua? Entonces hay propiedades que son sustancias que son hidrofílicas. De acuerdo a su composición química de las proteínas, por ejemplo, las proteínas tienen, decíamos, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, pero tienen radicales. Esos grupos radicales, hay grupos que son hidrofóbicos, que no quieren al agua, hay grupos que son hidrofílicos, y esos son los que dan la característica de que cuánto es el nivel de energía que tienen estas moléculas, ¿ya? Por si acaso, para que les vaya aclarando. Los alimentos reducen la energía del agua al compararla con el agua pura. Y al mismo tiempo, la actividad de agua depende de la temperatura. Los cambios de temperatura modifican la actividad de agua debido a los cambios en la retención del agua, la capilaridad, la solubilidad de los solutos y también el estado de la matriz en la que se encuentra el agua. Algunos productos aumentan su valor de actividad de agua al aumentar la temperatura y al contrario, el valor de actividad de agua disminuye con la temperatura. En los productos que tienen valores de actividad de agua relativamente elevados, se observa que el efecto de la temperatura es muy acusado. Pero no se puede predecir cómo afectará el cambio en la temperatura del valor de actividad de agua de nuestro producto. Es necesario medirlo. No es una predicción fácil. En la gráfica se muestra el efecto que tiene la temperatura el concepto de actividad de agua. Ya. Entonces, el concepto de actividad de agua, de aquí en adelante, ese es un parámetro de conservación que vamos a usar. Nosotros estábamos viendo este punto que le decíamos sobre las isotermas de absorción, digamos, el contenido versus actividad de agua. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos nosotros en desecadores. Este es el desecador que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos una cámara, un desecador, donde ponemos el alimento seco y ponemos en la cámara ponemos una solución saturada, por ejemplo. Yo pongo una solución saturada en el caso del que vimos el ejemplo de la galleta y el queso. Nosotros lo que hacemos es, en el caso de la galleta que tenía un 4% de humedad, subió a 20%. Pero ¿cómo subió a 20%? Porque lo pusimos en equilibrio tardaron varios días. Esa curva de equilibrio nosotros lo hicimos y subió esto a una humedad de equilibrio, ¿no? Igualito, hacemos lo mismo para el caso de cuando tenemos un alimento seco y pierde agua, ¿no? O sea, nosotros y tenemos estas curvas a veces nosotros podemos usar estas curvas, las podemos construir usando alimentos secos como alimentos húmedos, hacer la desorción o la absorción. Entonces, para nosotros es muy importante lo que decíamos nosotros, el tipo de agua que tenemos. Va a haber aguas que son libres, ligadas. Si es un alimento seco, por ejemplo, nosotros el agua ligada es el agua que va formando la monocapa hasta tener agua libre.
Entonces, para nosotros es fundamental tener estos tipos de alimentos que vamos a trabajar. Nosotros, es muy importante que ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, me puedan preguntar ahora, porque vamos a empezar nosotros ya a trabajar con estos parámetros de conservación. Aquí tenemos una tabla. Estas soluciones saturadas, decimos saturadas es cuando hay sobresaturación de las soluciones. Entonces, estas ya nos dan una actividad acuosa determinada, estas soluciones. Por ejemplo, una solución cloruro de litio, yo preparo una solución saturada y ya tengo un ambiente donde tengo la humedad relativa a 11 en el tiempo. Nosotros hicimos con cloruro de sodio, que le decía es 0,75 su humedad relativa. Y esto, hay varios equipos que nosotros les voy a mostrar el video, un poquito del video para que lo vean. Vamos a compartirle video, cómo se determina esta actividad de agua. Si tienen alguna consulta, pueden hacerme ahorita, por favor. ¿Está claro esto? Inclusive ya hay ecuaciones matemáticas que nosotros manejamos, son estas. El modelo de la isoterma de absorción, la relación de equilibrio que hay entre el contenido de humedad versus actividad acuosa. Tenemos un comportamiento de un modelo matemático. El modelo es de la isoterma de Beck, que se llama, son 3 señores que definieron este modelo. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar con ustedes ya en el término de los contenidos de humedad y de actividad de agua. ¿Hasta aquí? ¿Claro? Ese es el segundo parámetro de conservación que hacemos los alimentos. Aquí tenemos nosotros un modelo de diferentes tipos de alimentos que tienen. Eso depende ya de la composición de las moléculas que tengan. Hay isotermas que nos van a dar así este comportamiento, la tipo 1, hay la tipo 2, tipo 3, depende de los tipos de alimentos que nosotros vayamos a manejar. ¿Entendido hasta aquí, jóvenes? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí se escucha, ingeniero. ¿Entendieron o nada? Sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, la próxima clase ya vamos a hablar del tercer parámetro de conservación. Viene este señor y nos dice, no trabajen con el equilibrio. Viene otro señor y nos cuenta y nos dice, las moléculas se encuentran, no están en equilibrio. Las moléculas están en un estado metaestable. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase. Vamos a empezar a ver con ustedes el tema de cuándo es metaestable un alimento. ¿Ya? Muy bien. Me van a poner cómo estuvo la clase de hoy. Y les rogaría que vean los videos de estos videos. Les voy a compartir ahorita un video para que lo vean ustedes. Ya ustedes lo van a ver. Están en el aula virtual. Entonces, por favor, me gustaría que los vean esos videos de actividad de agua. ¿Ya? Bueno, contesten en el chat cómo estuvo la clase de hoy, por favor.